¿Qué tal, jóvenes? Vamos a continuar con el tema de circuitos electroneumáticos. Vamos a trabajar con la práctica 6 y específicamente vamos a trabajar con el temporizador con retardo a la desconexión, con sus siglas TOF en inglés, ¿de acuerdo? Bien, para ello, para que ustedes aprendan cómo funciona un temporizador con retardo a la desconexión, en la parte de la electroneumática, pues primero vamos a explicarles cómo funciona. Para ello, pues nos vamos a la parte de componentes eléctricos, nos vamos a la parte que dice alimentación de tensión y vamos a seleccionar nuestra fuente de alimentación. Colocamos la parte positiva y colocamos la parte negativa. Recuerden que las electroválvulas trabajan a 24 volts, ¿sí? De corriente directa. Muy bien. Aquí tenemos nuestra fuente de alimentación. Vamos a alinear un poquito. Ahí está. Bien. Una vez que ya tenemos nuestra fuente de alimentación, nos vamos a la pestaña que dice relés y vamos a seleccionar lo que es el temporizador con retardo a la desconexión. Seleccionamos y colocamos en esta parte el temporizador. Muy bien. Ahora, una vez que ya tenemos nuestro temporizador, para que ustedes vean cómo funciona, en este caso vamos a utilizar un botón pulsador. Para ello nos vamos a la pestaña que dice interruptores. Después de la pestaña de interruptores nos vamos a accionamiento manualmente y seleccionamos nuestro interruptor. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, una vez que ya tenemos nuestro botón pulsador y nuestro temporizador con retardo a la desconexión, vamos a colocar dos interruptores que dependan de este temporizador. Para ello nos vamos a la pestaña que dice interruptores comunes y seleccionamos un contacto, ¿sí? O un interruptor, más bien un contacto normalmente abierto, que en este caso el programa lo llama obturador. Muy bien. Aquí está. Muy bien. Y ahora colocamos otro contacto normalmente cerrado. Muy bien. Quiero que observen lo siguiente. Voy a dar un poquito de zoom ahí. Voy a alimentar lo que es mi circuito. Ok, alimentamos lo que es el circuito. Muy bien. Quiero que observen que nuestro temporizador, cuáles son sus conexiones de nuestro temporizador A1 y A2. Ok. Y nuestro botón pulsador, sus conexiones son 3 y 4. Entonces conectamos en este caso el 4 con A1. ¿De acuerdo? Muy bien. En este momento simplemente voy a energizar lo que es el puro temporizador, más no los contactos. Estos contactos trabajan siempre y cuando también trabaje el temporizador, ¿de acuerdo? Para ello voy a colocar la etiqueta al temporizador con retardo a la desconexión. Damos doble clic y le ponemos temporizador 1, por ejemplo, temporizador 1. Entonces, para que estos contactos trabajen en conjunto con este temporizador, necesito colocarle las mismas etiquetas. Entonces, le coloco la misma etiqueta T1 y quiero que observen cómo cambió el símbolo. Esto indica que pertenece a el temporizador con retardo a la desconexión. Ahora vamos también a colocarle la etiqueta al contacto normalmente cerrado, ¿sí? Del temporizador, que es T1. Y le damos a aceptar. Bien. Eh, estos temporizados, más bien estos contactos que tenemos aquí, dependen de este temporizador. ¿Cuál es o cómo funciona esto? Funciona de la siguiente manera. Déjenme darle un poquito de zoom nuevamente para que ustedes observen. Miren, aquí tenemos un contacto que está normalmente abierto
y aquí tenemos un contacto que está normalmente cerrado. Para ello, vamos a colocarle, ¿sí?, las siglas que en la electroneumática o en la eléctrica se utilizan. Normalmente es contacto, ¿sí?, normalmente abierto. Y se le ponen NA. Contacto normalmente abierto. ¿De acuerdo? Entonces, nada más copio y pego. Y cambiamos las etiquetas. Contacto normalmente cerrado. Muy bien. Entonces, aquí tengo un contacto normalmente abierto. Así significan las siglas NA, normalmente abierto, y las siglas NC, normalmente cerrado. Esto que está aquí, voy a colocarlo para que ustedes lo puedan observar. Ahí está. Muy bien. Voy a dibujarle aquí un rectángulo para que ustedes observen que esto es un solo componente, simplemente para colocar que es un solo componente. A ver, permítanme. Ya. Entonces, quiero que observen esta parte. Temporizador 1. Ahí está. Esto es un temporizador, es un solo elemento. Es un solo elemento que aquí tiene sus contactos normalmente abierto y su contacto normalmente cerrado. Entonces, este temporizador tiene dos contactos, uno abierto y otro cerrado. ¿Y cuáles son sus pines? Bueno, tenemos el pin 3, el pin 4 para el normalmente abierto y tenemos el pin 1 y el pin 2 para el contacto normalmente cerrado. ¿De acuerdo? Bien. Quiero que observen lo siguiente. En este momento, el temporizador con retardo a la desconexión no cuenta con energía. Por lo tanto, en su posición inicial o su posición de reposo, el primer contacto está normalmente abierto y el segundo está normalmente cerrado. Eso quiero que observen, que estando desenergizado tenemos uno que está abierto y otro que está cerrado, porque ahí viene la explicación de cómo funciona. Bien, en el momento, voy a explicar cómo funciona. En el momento que energizamos nuestro contacto, perdón, en el momento que energizamos nuestro temporizador, automáticamente trabajan los dos contactos. ¿De qué forma trabajan? Ah, bueno, este se cierra y este se abre. Escuchen bien lo que estoy diciendo. Cuando yo energizo mi temporizador con retardo a la desconexión, ¿sí? Energizándolo, automáticamente este se cierra y este se abre. Una vez que yo le apliqué la energía y lo desconecto, inicia el conteo en el momento que yo desconecto la energía del temporizador. En ese momento inicia el conteo. Transcurridos los 5 segundos que se tienen aquí establecidos, ¿sí? Los contactos que previamente habían trabajado al momento de energizarse regresan a su posición inicial, es decir, como están ahorita. Bueno, para que me entiendan, observen lo que yo les indico. En este momento voy a aplicar energía y automáticamente cuando se energiza el temporizador, este se cierra y este se abre. Observen. Ah, le voy a dar simular, perdón. Muy bien, ahí le doy simular. Y quiero que observen, fíjense bien, yo mantengo presionado en el botón y mantengo energizado mi temporizador.
¿Por qué no inicia el conteo? Ah, porque necesito quitarle la energía. Pero quiero que observen cómo este contacto que estaba abierto se cerró y cómo este contacto que estaba cerrado se abrió. De hecho, aquí están las siglas. Normalmente abierto, sí, pero ¿cómo está? Está cerrado. ¿Por qué está cerrado? Ah, porque le apliqué energía al temporizador. El contacto normalmente cerrado está abierto. ¿Por qué está abierto? Ah, porque apliqué energía al temporizador. Pero quiero que observen que el conteo todavía no inicia. ¿Cuándo va a iniciar el conteo? Cuando yo le quite la energía. Entonces le voy a quitar la energía, quiero que observen, y inicia el conteo. Transcurridos el tiempo, van a regresar a su posición inicial. ¿Ya vieron? Por eso se llama temporizador con retardo a la desconexión. ¿Por qué con retardo a la desconexión? Porque una vez que transcurre el tiempo, los contactos que habían trabajado al inicio regresan a su posición inicial. Nuevamente, repetimos, energizo, desenergizo e inicia el conteo y van a regresar a su posición inicial. Por eso se llama temporizador con retardo a la desconexión. Cuando se refiere temporizador con retardo a la desconexión, se refiere a que pasa un tiempo y deja de trabajar los contactos, es decir, regresan a su posición inicial. En este momento, ¿sí? Tenemos los contactos en reposo. Si yo aplico energía al temporizador, empiezan a trabajar, este se cierra y este se abre. Observen nuevamente. Listo. ¿Ya vieron? Cómo aplicando la energía al temporizador, el que estaba abierto se cierra y el que estaba cerrado se abre. Y para que regresen a su posición inicial, necesita transcurrir un tiempo. Entonces, por eso se llama temporizador con retardo a la desconexión. Desconecto y ya inicia el conteo, ¿sí? Desconecto el temporizador, transcurre el tiempo y regresan a su posición inicial. Entonces, temporizador con retardo a la desconexión. ¿De acuerdo? Entonces ahí tenemos esta parte. Ahora, para que ustedes entiendan un poquito más, vamos a colocar otros componentes. Para ello nos vamos a la parte de, permítanme, déjenme poner pausa porque hay un poco de ruido. Ok, continuamos nuevamente. Disculpen porque hay un poco de ruido. Bien, vamos a colocar lámparas para que se vea el efecto, ¿sí? Para ello nos vamos a los símbolos del diagrama y elegimos indicadores luminosos. Entonces, nos vamos, perdón, déjenme parar la simulación. Ok, seleccionamos una lámpara, ¿de acuerdo? Damos clic derecho y le decimos que gire 90 grados. Muy bien. Colocamos uno aquí. Simplemente seleccionamos, copiamos y volvemos a pegar y lo colocamos aquí. Bueno, vamos a darle un color. Este va a ser amarillo y este lo vamos a colocar en color rojo. Muy bien. Ahora conectamos el contacto abierto del pin 3 a la lámpara, ¿sí? El contacto 1 el contacto normalmente cerrado, su pin número 1, lo conectamos a la lámpara. El pin número 4, ¿sí? Del contacto normalmente abierto, lo conectamos. Yo creo que primero conectamos el último. Conectamos el pin número 2 del contacto normalmente cerrado, ¿sí? Ahí. Y ahora conectamos el pin número 4 a la línea negativa. Muy bien. Y de este lado, ¿sí? La conexión 3 de la lámpara la conectamos a la línea positiva y
el otro extremo de la otra lámpara lo conectamos nuevamente a la línea positiva. Ok, muy bien. Por lógica, al momento de energizar, sin tener que energizar el temporizador, mi primer lámpara, sí, o más bien mi segunda lámpara se va a encender. Para ello, pues vamos a colocar etiquetas, ¿no? También para que se vaya entendiendo. Entonces, nos vamos aquí, colocamos texto, le decimos lámpara 1, le ponemos lámpara 1, ¿de acuerdo? Vamos a darle que sea más pequeño, en 10, aceptar y aceptar. Entonces, esta es mi lámpara 1. Solamente copiamos, pegamos. Esta es mi lámpara 2. Ahí colocamos lámpara 2. Muy bien. ¿Sí? Entonces tenemos aquí nuestras lámparas. Lógicamente, si ustedes observan, la lámpara 2 se va a encender al momento que la fuente de alimentación se encienda, sin energizar. ¿Por qué? Porque tenemos un contacto normalmente cerrado. Entonces, vamos a iniciar la simulación. Quiero que observen que automáticamente, sin que trabaje el temporizador, ¿sí? Ya tenemos encendido la lámpara 2. ¿Por qué? Porque estando en reposo, el, el temporizador con retardo a la desconexión ya tiene un contacto normalmente cerrado y por lo tanto, lo que yo conecte lo voy a estar alimentando directamente. ¿De acuerdo? Entonces, quiero que observen lo siguiente con estos indicadores. Al momento de que yo energizo y quito la energía para que inicie el conteo, ¿sí? Este se va a abrir y este se va a cerrar. Observen. Entonces, ahí energizo, ¿sí? Como vieron, que ya cambió el estado de los dos contactos, el que estaba cerrado se abrió y el que estaba abierto se cerró. Entonces, aún no inicia el conteo. Iniciando el conteo, todo vuelve a la normalidad. Por eso se llama temporizador, sí, con retardo a la desconexión. ¿Ya vieron? Quiero que observen nuevamente. Energizamos, quitamos energía y inicia el conteo. Transcurrido el tiempo, vuelve a su reposo, a su posición de reposo, perdón. ¿De acuerdo? Bueno, así es como funciona este temporizador. En la práctica anterior visualizamos o aprendieron cómo trabaja un temporizador con retardo a la conexión. ¿De acuerdo? En este caso, sí, acabamos de visualizar un temporizador con retardo a la desconexión. Muy bien. Ahora, quiero que ustedes vean que aquí tenemos, ¿sí? Una conexión directa. ¿Por qué directa? Porque del botón pulsador estamos, ¿sí? Alimentando directamente a mi temporizador. Entonces, ¿cuál va a ser el ejercicio que ustedes van a realizar? Muy sencillo. Me van a hacer un circuito. En este caso, le voy a poner circuito directo. Permítanme. Circuito directo. Muy bien. Y de este lado, vamos, control C, control V. De este lado va a estar el circuito indirecto. Indirecto. Entonces, este es el que ustedes van a realizar como ejercicio. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes van a hacer el circuito indirecto, ¿sí? Basándose en este circuito directo del temporizador. Ya saben que cuando trabajamos con un circuito indirecto, tienen que utilizar relevadores, ¿de acuerdo? Y los relevadores, ¿sí? Se encuentran aquí. Tienen que utilizar estos elementos, ¿de acuerdo? Este elemento del relevador. Entonces, ahí está el ejercicio. Aquí está la práctica también. Práctica 6A. Y el ejercicio consiste en que ustedes van a realizar
el circuito indirecto del temporizador. ¿De acuerdo? Bueno, espero que les haya gustado la práctica, espero que sí hayan aprendido y nos vemos en una siguiente práctica. Saludos, jóvenes, nos vemos.